Continuamos informando en la televisión pública. Hace un ratito Eugenia nos ponía en coordenadas acerca de lo que pasó con el grupo Wagner y el Kremlin. Un evento inesperado, por cierto. Está raro bueno, no sé si explicar, está raro de entender por lo menos lo que tratamos de seguir de cerca esta realidad que se está dando en Rusia, pero por suerte está con nosotros Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo anda? Qué fe que me tenés, buenas noches. Sobre la carta de esperanza, porque leímos mucho sobre esto y realmente cuesta entender. ¿Qué pasó? Primero vamos a definir el grupo Wagner, cuál es su origen y cuál es su función. ¿Te parece bien? Sí, empezamos por cualquiera de los dos lados. El grupo Wagner, primero vamos a tener que definir cómo pronunciamos el nombre del líder del grupo Wagner, porque hasta hace un rato le decíamos Yevgeny Prigozhin, pero en realidad se pronuncia Prigozhin, ¿no? Un detalle interesante y casi anecdótico en este momento. Está muy bien. Pero bueno, este hombre que lidera esta milicia de mercenarios que está al servicio de Rusia y a la cual casi todos conocimos porque tuvo un papel fundamental en lo que fue la toma de Bakhmut, que fue el último gran triunfo, y si se quiere el triunfo más importante o más relevante, ahí lo vemos en imágenes a Yevgeny, más fácil el nombre que el apellido, ahí lo vemos en imágenes a este hombre, un duro realmente en sus declaraciones. El grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios. Un grupo de mercenarios al servicio de Rusia, que en realidad se dio a conocer cuando la toma de Crimea. Cuando la toma de Crimea, en 2014. Pero ya existía desde antes. Estuvo en Libia. Mali, claro, Siria. República Centroafricana. República Centroafricana también. Claro. Es decir, actúa en función de los intereses militares rusos en diferentes países. Yo le voy a pedir a los compañeros de control que vayan preparando un mapita que tenemos para que ustedes vean lo que fue. Ahí tenemos parte de las zonas tomadas por Rusia, Ucrania, la frontera, y esa línea azul que ustedes ven es el avance que tuvo el grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, o Prigozhin, como quieran decirle. Fíjense, fue de Rostov hasta Moscú. De Rostov casi hasta Moscú. Ahí está. Hasta casi 200 kilómetros de Moscú. Fíjense lo que fue ese avance. Es muy contundente en ese sentido, ¿no? Cuando esto comenzó, se pensó en una rebelión, también se pensó en un escenario montado, ¿sí? Porque es muy difícil imaginarse a un país controlado por un presidente que tiene todos los hilos de la nación sufriendo este tipo de situaciones. Tenemos algunas imágenes, además, que podemos compartirles del líder del grupo Wagner, que son bastante más difíciles de ver, bastante sensibles, en donde él aparece criticando, que esta es la base, Leo, Gaby, del problema. Él aparece criticando duramente al Estado Mayor Conjunto ruso y al Kremlin, y en particular al Ministerio de Defensa por su falta de estrategia en Ucrania, por no mandarle municiones suficientes, por no lograr avances a una velocidad que él consideraba posible. Es decir, hablamos de alguien que tiene una visión incluso, tal vez, más dura que los propios comandantes militares rusos, ¿no? Hay algunas teorías, Mauricio, te interrumpo, permíteme, que hay algunas teorías que dicen que el grupo Wagner permite al gobierno ruso de alguna manera ocultar los costos financieros, las bajas y otro tipo de implicancias en conflictos directamente, ¿no? ¿Cómo cabe esta teoría en esto que está pasando ahora? Como una teoría, como muchas de las que tenemos sobre lo que pasó. Quienes seguimos el conflicto... Pero que lo contrató, lo contrató. Por supuesto, es un grupo contratado, es un grupo que se sabe que es un grupo mercenario como hay en todas las guerras. Lo que pasa es que este tiene la particularidad de que no es simplemente un grupito de mercenarios, es un ejército. Claro. Es un ejército con armamento provisto por Rusia, contratado, un ejército de 25.000 hombres. Por eso fue tan grande lo que pasó en estas últimas horas, porque ver a un ejército de 25.000 hombres avanzar sin resistencia hacia Moscú generó una situación de alarma, por supuesto, dentro de Rusia, pero también de alarma fuera de Rusia, porque no se estaba entendiendo lo que estaba pasando. De hecho, hoy tuvimos las primeras claves, Eugenia lo contaba hace un ratito, hoy tuvimos las primeras claves de por dónde venía el enfrentamiento real entre estos dos personajes otrora socios, Putin
y Prigozhin. La crítica y la razón de este avance, esta rebelión, en definitiva hay que tomarlo como eso, como una rebelión, tiene que ver con la posibilidad de que el grupo Wagner fuera desmontado. Por eso él comenzó a avanzar. ¿Va a ser desmontado o no? Pues no lo sabemos, porque ahora, como Eugenia explicaba hace un rato, los combatientes del grupo Wagner, ahí los vemos ingresando a Bakhmut con la bandera rusa, ¿no? Esa imagen que tantas veces vimos en los últimos días. Bueno, Putin, en un acto bastante raro, además, decide negociar, no él directamente, sino el presidente bielorruso, decide negociar con este grupo que pega la vuelta, no llega hasta Moscú, deja su mensaje. Ellos pueden llegar hasta Moscú, son capaces de eso, nada más ni nada menos. Claro. De llegar, repito, sin resistencia, por 700 kilómetros de territorio de una de las potencias militares más grandes de nuestra era, sin resistencia. Este personaje, que ahora no se sabe dónde está, en definitiva se va a exiliar aparentemente en Bielorrusia, que es un país prácticamente asociado, si se quiere, a Rusia. Es un país donde el presidente está al servicio, el dictador ruso está al servicio del Kremlin, ¿no? Entonces, en definitiva, se va a refugiar en Bielorrusia, y esto tiene implicancias, tanto para lo que es la posición rusa en el conflicto con Ucrania, que es lo que nos ha tenido ocupados en el último año y pico, como para la propia Ucrania. Porque evidentemente hay mensajes implícitos y explícitos en esto que acaba de pasar. ¿Pero este hombre que va a comandar la guerra desde Bielorrusia? Bueno, en definitiva, él, si le creemos a lo que ha dicho Putin, que lo calificó de traidor, aunque acepta que los integrantes de esta milicia se exilien en Bielorrusia, él ya no va a tener un papel militar en el conflicto. Sí en otros países, sí en África. En este conflicto, aparentemente no. Ahora, eso si nos basamos en lo que están diciendo públicamente. También está la teoría de que puede haber habido un montaje y que en definitiva el traslado de Wagner hacia Bielorrusia le permita actuar sobre Ucrania desde otras posiciones geográficas. Claro. En definitiva... ¿Quiénes son estos hombres que se unen a ese ejército irregular? Eso es importante. Muchos son mercenarios, soldados profesionales que se van del ejército ruso, por eso el presidente Putin les ofrece integrarse al ejército ruso, volver y combatir en nombre de su país. Otros, que fueron la mayoría de las bajas de Wagner, del grupo Wagner en Ucrania, fueron prisioneros reclutados en las cárceles a cambio de indultos. Y fueron las bajas mayores. Es decir, que es el propio gobierno ruso que ahí no puede ocultar mucho, ¿no? Es el propio gobierno ruso el que le da la inmunidad, digamos, o les dice, bueno, se van a pelear y después los indulto. ¿Cómo es? Es que no hay no hay un interés en ocultar que se trata de un grupo de mercenarios. Eso lo supimos durante toda la guerra. Lo curioso es la voltereta que ocurre. Eso es lo que esto es lo que no tiene acá hoy. Ese cambio de dirección que hay en cuanto al servicio que prestaba este grupo de mercenarios y, en definitiva, lo que termina pasando, que es a quien lo contrata, el Kremlin, Vladimir Putin, declarándolos traidores a la patria. Vamos a ver qué pasa con Putin, si queda debilitado después de esto o no, si se cree esta teoría o no. ¿Qué pasa con Ucrania, que estaba avanzando también? ¿Puede conquistar más territorios ahora? Te respondo las dos cosas en una. En el caso de Ucrania, obviamente que lo tomaron con prudencia, obviamente que continuaron con esta guerra espasmódica que están teniendo contra Rusia y que tanta complicación le está dando al Kremlin y al Ministerio de Defensa ruso y al Estado Mayor ruso. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, lo que puede llegar a pasar es que Vladimir Putin haga un intento por mostrarse más fuerte, porque su autoridad ha sido puesta en tela de juicio, que él no ha separado de sus cargos a quienes Prigozhin quería que separara de sus cargos, que eran el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa. Siguen ahí, son hombres de su confianza, él se muestra confiado en las personas que lo rodean, pero el discurso de hoy fue claramente la imagen de un presidente buscando mostrarse magnánimo, porque lo que dijo fue: yo evité un baño de sangre, fui yo
fueron mis órdenes directas, eso fue lo que dijo Putin, quien evitó, que evitaron un baño de sangre entre rusos. ¿Qué puede pasar con Ucrania? Ucrania lo va a tomar con prudencia, lo han dicho, porque no se sabe hacia dónde puede ir un grupo que está a sueldo, no están combatiendo por su país por amor a la bandera. Sí, sí. Es un grupo mercenario, como hay en todas las guerras. Ahí no hay patriotismo. No hay por poder o por dinero. No es patriotismo. Claro. El discurso es una cosa, por qué lo hacen es otra, es diferente.